Castilla-La Mancha hoy. 17 minutos para las 10 de la mañana. Hablamos unos minutos de salud en nuestra colaboración semanal con HM Hospitales. En esta ocasión toca tratar, Jaime, sobre la endometriosis. Una enfermedad que afecta a más del 10% de las mujeres en edad de reproducción y que consiste en el crecimiento de un tejido fuera del útero que puede estar ubicado en varios lugares. Implica un fuerte dolor menstrual y afecta directamente a la reproducción. Bueno, pues vamos a hablar de ello con la doctora María del Nuevo, ginecóloga del Hospital HM IMI Toledo. Doctora, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cuáles son los principales síntomas de la enfermedad? Bueno, nada, muchísimas gracias primero por la entrevista. Pues como muy bien habéis explicado en esta introducción, efectivamente la endometriosis es una enfermedad con una gran prevalencia, afecta a mujeres en edad fértil, que todo eso lo estáis explicando vosotros muy bien, y los principales síntomas, o el síntoma clave fundamental, diría yo, es el dolor pélvico crónico. La mayoría de las pacientes suelen debutar con un dolor menstrual, lo que nosotros conocemos como dismenorrea, muy intenso, que escapa un poco de los límites de la normalidad o de lo que se debe considerar como normal. Por eso está muy infradiagnosticada. Todavía a día de hoy el principal problema que nos encontramos en la endometriosis es que muchas veces no sabemos diagnosticarla adecuadamente, lo damos como un dolor menstrual normal y esto no debe ser así. Hay que aprender un poco a distinguir entre qué dolor menstrual leve moderado es lo que cabría esperar de la descarga inflamatoria que produce la regla, que quizá con un antiinflamatorio cualquiera, una dosis se normaliza y te permite hacer tu vida normal, de un dolor pélvico que te imposibilita o que te incapacita para realizar tu actividad normal en el día, que tienes que estar tomándote una medicación de manera pautada, que con un simple analgésico único no sirve y que, como digo, te altera tu calidad de vida, te afecta a tu vida normal y empieza a afectarte a otras esferas, porque las pacientes con endometriosis muchas veces, además de presentar ese dolor de regla tan intenso, también presentan dolor fuera de las reglas, lo que conocemos como el dolor pélvico crónico, que como digo es el síntoma clave, y les empieza a afectar fuera de la regla y también en otros momentos, por ejemplo, durante la práctica de relaciones, incluso dependiendo de la intensidad de los síntomas, les puede afectar también, por ejemplo, en la circunstancia de ir al baño, a la hora de la deposición, dependiendo al órgano al que estén afectando, porque, como bien explicabais al principio, esta enfermedad nace del depósito de tejido endometrial ectópico en órganos que están fuera de la matriz, que es donde normalmente debería estar el endometrio. Se produce una cascada inflamatoria y es de donde procede el dolor. Entonces, dependiendo de dónde se implanten, puede acabar afectando a vejiga, a intestino, y entonces todas estas pacientes pueden tener un abanico de síntomas mucho más amplio, pero lo más habitual es una molestia en la pelvis, un dolor pélvico, que es lo que hace que acaben consultando y muchas veces reboten de una consulta a otra porque no consiguen que se les diagnostique adecuadamente. Y doctora, ¿cuál es el perfil de la paciente? ¿Afecta por igual según la edad? El perfil de la paciente suele iniciarse en mujer joven y afecta evidentemente a mujer en edad fértil, porque bueno, pues ya suponemos que si el origen es la menstruación, pues obviamente a partir de la menopausia la incidencia cae completamente en picado. En estas pacientes ya no vamos a encontrar endometriosis, por lo tanto es sobre todo en mujer joven y suelen debutar pues mujeres a lo mejor a partir de los 20 años, a veces un poco más jovencitas, pero normalmente pues eso, en una edad entre los 20 y los 30 años, mujeres que consultan una y otra vez en nuestras consultas por este tipo de sintomatología. ¿Qué complicaciones puede presentar esta enfermedad? Bueno, esta enfermedad, como digo, produce una inflamación crónica de la cavidad pélvica porque este tejido endometrial responde a los cambios hormonales en la paciente. Entonces, esta inflamación crónica que produce a su vez dolor, con el tiempo y a la larga, debido a esa inflamación, produce lo que llamamos adherencias en la pelvis. En los casos más graves de pacientes que nos encontramos, que ya tienen unas endometriosis más profundas, complicadas, que afectan a los órganos pélvicos, podemos encontrarnos, para que nos entendamos todos, estas adherencias lo que hacen es adherir, ¿no?, como su propio nombre indica, unos órganos con otros, de manera que se pueden adherir, por ejemplo, los ovarios en la zona posterior del útero, los ovarios se adhieren al útero, las trompas pueden quedar también adheridas a los ovarios, entonces se puede crear como una especie de conglomerado en la pelvis, los órganos no tienen la movilidad adecuada, de ahí que también tengan mucho dolor las pacientes y por lo tanto esos síndromes adherenciales pues pueden
afectar ya no solo a la calidad de vida por el dolor que producen, porque afecta al funcionamiento de los órganos, sino también, como bien explicabais vosotros, a la fertilidad de la paciente. ¿Hay alguna forma de poder prevenir esta enfermedad, doctora? La verdad es que a día de hoy, a pesar de que tenemos muchas certezas en relación con la endometriosis, también tenemos muchas dudas y está todavía muy en estudio. Hay muchas características de la fisiopatología que se conocen muy bien. Sabemos que median mecanismos genéticos, mecanismos inmunológicos, por qué algunas pacientes terminan desarrollando la enfermedad y otras no, cuando el tejido endometrial lo tenemos todas las mujeres en edad fértil tenemos regla. Se ha estudiado que una pequeña cantidad de este tejido endometrial siempre va de manera retrógrada. ¿Por qué unas mujeres lo eliminan de su organismo, su sistema inmunitario lo elimina y por qué otras no? Ahí está un poco la clave del asunto. La manera de prevenirlo es muy complicada porque en realidad a todas nos podría suceder y depende un poco, lo que te digo, de nuestros factores inmunitarios. No se sabe todavía muy bien en qué casos sí y en qué casos no se va a producir, ¿no? No hay un perfil de paciente en el cual digas, esta paciente es subsidiaria a tener una endometriosis, esta no. Lo mejor que se puede hacer es intentar diagnosticarla a la mayor brevedad posible y siempre que tengamos una paciente que venga a consulta explicando una sintomatología que se separa un poco de los dolores de regla que debemos entender como normales, siempre hay que intentar pensar en la endometriosis, en que sea una posible endometriosis, intentar diagnosticarla, aunque sea con una exploración y una ecografía, que con eso nos podemos quedar también tranquilos. Hay a veces que la endometriosis por ecografía, si son pequeñitos implantes, no los vamos a ver bien, pero por lo menos los grandes quistes endometriósicos sí los vamos a ver. Entonces, lo mejor que podemos hacer es intentar detectarlo muy a tiempo y poner un tratamiento en los casos en los que haga falta para, sobre todo esa sintomatología, tratar de frenarla. Lo decía al comienzo de la entrevista e incidía ahora mismo en ello sobre que se puede confundir con un dolor menstrual, digamos, rutinario o normal. Pero ¿cuál es el momento para una paciente en el que diga, aquí está el límite, ahora debo acudir a un especialista? Claro, es lo que hablábamos. ¿Qué se considera un dolor de regla normal? ¿Qué se considera un dolor de regla que ya no es normal? En realidad todo esto es muy subjetivo, como cualquier tipo de dolor. Hay pacientes que consideran que algo es absolutamente intolerable y que no les permite hacer vida. Otros pacientes el mismo dolor lo pueden considerar tolerable. Esto depende mucho de la paciente y de cuando la paciente decida consultar. Yo siempre lo explico de la misma manera. Un dolor de regla normal, leve, moderado, con un analgésico normal, te debe servir. Es decir, el primer día de regla, el segundo, siempre el sangrado es mayor, el dolor es mayor, pero un ibuprofeno, 2 a lo sumo, te deben servir para que el dolor por lo menos ceda, si no al 100%, al 90%. Si tú ya necesitas analgesia durante 3-4 días, todos los días que dura el periodo. Hay gente que tiene que empezar a tomarlo unos días antes hasta unos días después, de manera pautada. Analgesia cada 4-6 horas. Decir, es que esos días, el primer día de regla, yo no puedo ir al trabajo, no puedo ir a la universidad, porque no puedo. Tengo un dolor que me imposibilita, me tengo que quedar en cama, me incapacita totalmente, no me permite moverme, no puedo. Eso no es normal. Un dolor de regla normal te tiene que permitir ir a tu trabajo, ir a tu actividad normal, incluso realizar algo de actividad física si te encuentras bien, si no te encuentras muy cansada, y con una analgesia normal de la que podemos encontrar en cualquier farmacia, paracetamol, ibuprofeno, cualquier antiinflamatorio, te tiene que servir con una dosis o 2 a lo sumo. Si ya es algo que te afecta muchos días, que necesitas estar, ya te digo, bajo una analgesia constante y que te tienes que quedar en casa, esto ya no sería normal. Que te produce vómitos, cosas de este tipo, esto ya no sería normal. Pues con ese mensaje nos quedamos. Doctora María del Nuevo, ginecóloga del Hospital HMI Toledo, muchas gracias por atender la llamada de Radio Muchas Castilla-La gracias Mancha. a vosotros. Un abrazo. Un saludo, muchas gracias.